Está bien, porque si algo merece toda la atención, sin desvíos, sin excusas y sin manipulaciones, es la situación de Jimin. Y hay que decirlo con más fuerza, más claridad y sin miedo a incomodar. Lo que ocurrió en el aeropuerto no es un malentendido, no es un drama de redes, ni una exageración de fans. Es un hecho grave. Una persona se hizo pasar por reportero con el único objetivo de acercarse a Jimin. Eso, por sí solo, ya cruza una línea peligrosísima. No estamos hablando de alguien que se confundió de lugar o de una fan emocionada que gritó de más. Estamos hablando de engaño, de planificación y de una intención clara de romper los protocolos de seguridad. Y lo más alarmante es que este no es un caso aislado. No es la primera vez que ocurre algo así. No es la primera vez que Jimin es el objetivo directo de situaciones de acoso, persecución o amenazas. Hay antecedentes, hay un patrón y hay un contexto que no se puede ignorar. Fingir que esto es una cosa más es irresponsable. Jimin ha recibido amenazas. Jimin ha sido acosado. Jimin ha sido expuesto una y otra vez a situaciones donde su seguridad se ve comprometida. Y aún así, cada vez que algo sucede, en lugar de centrar la conversación en protegerlo, aparece gente más preocupada por cambiar el foco, por discutir traducciones falsas o por desviar la atención hacia otros miembros. Eso no solo es cruel, es peligroso. Porque mientras algunos juegan a reescribir la historia, la realidad es esta. Jimin fue el blanco. Jimin era la persona a la que intentaron acercarse. Jimin era quien estaba en riesgo en ese momento. Y minimizar eso, relativizarlo o discutirlo como si fuera una pelea de fandom es una falta total de empatía. La seguridad de Jimin no debería ser negociable ni debatible. No debería depender de si encaja o no en la narrativa favorita de alguien. No debería ser tratada como un tema secundario. Si en el pasado se consideró necesario asignarle una cantidad extrema de guardaespaldas cuando viajaba solo, entonces resulta incomprensible y sinceramente inaceptable que no se refuercen las medidas cuando viaja con el grupo, sabiendo perfectamente el nivel de exposición y los riesgos que existen. Y lo que viene es todavía más serio. Una gira mundial implica multitudes más grandes, aeropuertos más caóticos, más cámaras, más gente intentando acercarse. Esperar a que ocurra algo realmente grave para recién reaccionar sería imperdonable. Actuar después del daño nunca es protección. La protección real es la prevención. Por eso es tan grave que se intente desviar la conversación. Porque cada vez que se dice en realidad no fue así, cada vez que se cambia el objetivo, cada vez que se duda de lo que pasó, se manda un mensaje peligrosísimo. Que lo que le ocurre a Jimin es discutible, que se puede relativizar, que se puede poner en duda. Y no se puede. El acoso hacia Jimin no es una herramienta para peleas internas, no es un argumento, no es un rumor, es una realidad que ya pasó demasiadas veces y que sigue escalando. Normalizarlo, justificarlo o esconderlo detrás de traducciones falsas solo deja en evidencia una falta total de humanidad. Jimin es una persona real, no un símbolo, no un obstáculo, no un personaje secundario en narrativas ajenas. Es alguien que merece moverse con seguridad, sin miedo, sin que cada aparición pública implique un riesgo. Y sí, hay que decirlo claro, exigir protección para Jimin no es exageración, no es victimismo y no es drama. Es sentido común, es empatía, es lo mínimo. Quien realmente dice amar a BTS debería empezar por algo muy básico. No justificar el acoso, no manipular los hechos y no mirar hacia otro lado cuando uno de sus miembros está en peligro. Porque el silencio, la negación y la distorsión también hacen daño. La situación de Jimin es grave y merece toda la atención, toda la seriedad y toda la acción necesaria, sin desvíos, sin excusas, sin narrativas tóxicas. El regreso de BTS cambia el calendario de lanzamientos de HYBE. Con el regreso de BTS en marzo, las discográficas están ajustando sus estrategias para aprovechar el potencial de regreso del grupo. Mientras BTS se prepara para lanzar su esperado nuevo álbum, Arirang, el 20 de marzo, otros artistas de K-pop que planean regresar en la misma fecha están recalibrando sus agendas para aprovechar el potencial de regreso del grupo.
Dentro de HYBE, que incluye la agencia de BTS, Big Hit Music, las discográficas afiliadas están tomando medidas estratégicas ante el regreso del grupo. En lugar de evitar este periodo por completo, algunos grupos están programando sus lanzamientos para aprovechar la mayor atención al K-pop en general, lo que se conoce como efecto goteo. Un ejemplo es TXT, que confirmó que lanzará un nuevo álbum en abril, menos de un mes después del regreso de BTS. Este será el primer lanzamiento en coreano de TXT en 9 meses, tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, The Star Chapter Together. Los analistas de la industria afirman que el momento elegido fue deliberado. Desde la perspectiva de HYBE, el regreso de BTS crea oportunidades de sinergia entre sellos subsidiarios, o más precisamente, un efecto de contagio, declaró el lunes la crítica musical Lim Hyun. Aunque los grupos no estén promocionando al mismo tiempo, lanzar álbumes en periodos similares y solapar giras o grabaciones de contenido distribuye naturalmente la atención centrada en BTS hacia artistas más jóvenes. Lim añadió que HYBE tiene un fuerte incentivo para aprovechar el impulso más allá del propio BTS. Actualmente no hay ningún otro grupo al nivel de BTS, así que HYBE necesita el siguiente nivel para crecer. Este regreso no se trata solo de BTS, se trata de aprovechar el impulso. Según una fuente familiarizada con la planificación interna de HYBE, el calendario de los regresos de BTS y TXT ya se había acordado en la segunda mitad del año pasado. Jungkook ha sido incluido en la lista de las 11 personas más famosas del mundo del sitio comercial estadounidense How Stuff Works, compartiendo espacio con íconos globales de distintos ámbitos y consolidándose, una vez más, como una figura de impacto verdaderamente mundial. Un detalle que no pasa desapercibido y que dice muchísimo es que es la única figura asiática incluida en la lista, un logro enorme que habla de su alcance. Su influencia y su presencia constante en la cultura pop global. En el puesto 9 aparece John Jungkook, miembro de BTS y sin discusión, una de las personas más famosas del planeta. Durante más de una década, junto a sus compañeros, ha llenado estadios alrededor del mundo, agotando entradas en tiempo récord y rompiendo marcas que parecían imposibles. Su nombre no solo está ligado al éxito, sino a una carrera construida con consistencia, talento y una conexión brutal con el público. En noviembre de 2023, Jungkook dio un paso enorme en su camino como solista con el lanzamiento de su álbum debut, Golden, un proyecto que no solo arrasó en números, sino que también recibió elogios de la crítica, destacando su versatilidad, su voz y su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos estilos. Golden no fue un experimento pasajero, fue la confirmación de que Jungkook brilla con luz propia y que su impacto va mucho más allá de fronteras, idiomas y géneros. Este reconocimiento no es casualidad. Es el reflejo de años de trabajo, de evolución constante y de un artista que, sin importar el escenario, sigue demostrando por qué su nombre está escrito entre los más grandes del mundo.